Bueno, ahora vamos a entrar a profundizar un poco lo que es la elaboración del proyecto. Como les decía, esta técnica, como la de plan de negocio, es mucho más sencilla si se la aplica sobre una realidad práctica y concreta, no tanto sobre el aire, digamos, la abstracción, ¿no? Es más piola si ustedes se la imaginan aplicándola en algún lugar, porque es una herramienta de aplicación, no es una herramienta de reflexión. Aunque en algunas partes a mí me parece interesante usarla como herramienta de reflexión cuando uno trabaja con los productores, ¿no? Cuando uno trabaja en el territorio. A mí me gustaría, antes un poco de entrar en la metodología, es decir, explicar un poco esto de la disponibilidad de recursos para el desarrollo rural, cuáles son los tipos de recursos que hay y cómo son las llegadas a ellos, ¿no? Como les decía, hay recursos de origen nacional, que son todos los que tienen que ver con los ministerios, ¿no? Que en casi todos, en la mayor parte, te piden un proyecto de desarrollo para acceder a sus fondos. Entonces, para los fondos públicos, esta es una herramienta clave para conseguir recursos, ¿no? Todo el Ministerio de Agricultura usa marco lógico, el de Economía también, el de Trabajo también, casi todas las fuentes de financiamiento nacional tienen financiamiento de marco lógico, ¿no? A mí para encontrar las fuentes de financiamiento nacional, a mí me sirve entrar en la página de Presidencia de la Nación. Tiene una parte de la página que es, creo que llaman fuente de fondos o proyectos vigentes o recursos vigentes, que te dice por ministerio qué disponibilidad de fondos hay. Si es que uno quiere buscar ahí, y si no, tienen que entrar al Ministerio de Agricultura y ver ofertas de proyectos vigentes, ¿no? Que permanentemente lo largan. Últimamente están largando con tiempos muy cortos de presentación, o sea, largan hoy la línea de proyecto y en 15 días o en un mes tenés que presentarlo. Entonces, si no estás atento, si no estás siguiéndolo y si no tenés el proyecto a mano, es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo funciona Bueno, esa es una de fuentes de fondos, que es el financiamiento nacional. Después hay otra fuente de fondos que viene por fuera del Estado. Por fuera del Estado hay distintos tipos, ¿no? Las no gubernamentales. Una es, bueno, la filantropía empresarial, que tiene que ver con, sobre todo, esta corriente filosófica, ideológica del neoliberalismo, de la responsabilidad social empresarial, esto que pasó después de los 90 sobre todo, que la única teología o el único relato potente que había era el del libre mercado, pero a la vez le crecía la pobreza, problemas ambientales, problemas sociales. Entonces el capitalismo crea esta idea de la responsabilidad social empresarial para mitigar la pobreza, los problemas ambientales y los problemas de distribución sin que crezca el Estado. Entonces nace toda una línea de financiamiento de empresas para proyectos que tiene el objetivo de fondo de disminuir la pobreza sin que el trabajo de disminución de pobreza sea vía el Estado. Porque, bueno, son corrientes de pensamiento que no creen en el Estado y creen que el libre mercado a la larga va a funcionar y, bueno, va a generar empleo, va a generar bienestar, y la mano invisible de Smith va a corregir todo lo que hace mal el libre mercado real, ¿no? Entonces hay toda una línea de financiamiento de fundaciones que viene del lado de empresas. Y después viene una línea de la cooperación técnica internacional, que, bueno, ahí básicamente está el BID, ¿no? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Banco Mundial, ¿no? Bueno, que tiene financiamiento porque Argentina es parte del Banco Mundial, del BIRF, del Grupo S. Ellos tienen toda una línea de financiamiento especial y todo Naciones Unidas. Dentro de Naciones Unidas hay un área que se especializa en el desarrollo rural, también está FAO, que da financiamiento, y después están las cooperaciones técnicas internacionales entre estados, que son algunas bilaterales, por ejemplo, no sé, la Embajada de Noruega con Argentina, y mucha filantropía independiente, o sea, gente que tiene recursos en países con recursos, que tienen alto nivel adquisitivo, que donan plata o dan plata para promover el desarrollo rural en distintos lugares del mundo, ¿no? Yo les decía que, a ver, voy a tratar acá les voy a buscar la página para compartirlas con ustedes, que se las iba a buscar.
que existe en Argentina lo que se llama la RACI, la Red Argentina de Cooperación Internacional. Es una página bastante interesante. Antes la RACI tenía una, a ver que se las encuentre, la Red Argentina tenía antes, acá está, un manual que largaban anualmente por internet, que era gratuito. Ahora se las comparto para que la vean. Ahora, últimamente hay que pagarlo, pero bueno, también existen, yo tengo el manual de hace unos años, miren, acá les comparto y vamos mirándola, ¿ves? ¿Ven? A ver, no sé si aparece en la pantalla, se ha producido un error mientras que compartía, vuelvo a compartir. Ahí está. Fíjense, Red Argentina de Cooperación Internacional, ¿no? Cooperación que fortalece, qué hacemos, cómo, quiénes somos, recursos, y acá están las oportunidades de cooperación. Si uno hace clic ahí, y ahí te dan, ¿ves? Las becas que hay abiertas, bueno, en este caso son becas, los fondos de emergencias para COVID, bueno, acá tiene una permanente oferta y siempre te están dando oportunidades de financiamiento, ¿no? Y en alguna parte, en las publicaciones, ya no lo tienen un manual de cooperación técnica que antes era, como les decía, gratuitas, directorio de inversión social privada local, acá te dan ONG, por ONG, qué tipo de financiamiento y dónde tenés que presentarlo, cómo tenés que presentarlo, ¿no? Acá está la oficina de cada uno de los lugares, el directorio. Por tema, en cultura, en medio ambiente, en economía, en transparencia, en reducción de la pobreza, por ejemplo, hacemos clic en reducción de la pobreza. Bueno, acá te dan las ONG del país. Como les digo antes, te daban gratuita el manual de cooperación y ahora hay que pedírselos o pagarlo. Pero ¿qué tienen? Año por año ellos renuevan el directorio de las fuentes de fondos que hay para Argentina y para los distintos temas, ¿no? Que no sean estatales, que sean todo el resto, que no sea el que viene por el ministerio y por las provincias y por los municipios. En el mundo de los proyectos, digamos, es fácil desde la teoría, allá hay plata que pertenece a alguien y acá está el productor que lo necesita, el productor le tiene que pedir a esa institución los fondos elaborando un proyecto. Eso en la teoría, pero en la práctica, ¿qué te enseña? Digamos que, bueno, estas fuentes de fondos no son tan homogéneas, ¿no? Normalmente hay un sector que toma la decisión política que es financiar. Ese sector decide, por ejemplo, vamos a trabajar con agricultura familiar o con agroecología o con emprendedurismo rural, con una visión más liberal. Define la línea política y la especificidad, o sea, a quién van a ir esos fondos. Esas definiciones políticas son bastante duras, ¿no? Y ellos son los que deciden. Los decisores o las decisoras definen los criterios a través de los cuales se van a aprobar los proyectos que van a acceder a esos fondos, ¿no? Después que están esos decisores, normalmente viene un grupo de técnicos que lleva a cargo, lleva adelante, concreta la entrega de esos fondos. Yo he trabajado varios años, ahí se está, José Malpasi se está, Dante. Porque mira, ha pedido José Malpasi adherirse. Entonces, ahí está, ¿ves? José Malpasi dice, se ha unido a la... Profe, soy Patricio Tini, me conecté desde otro Ah, computador perdón, porque es no me andaba Patricio. bien. No dejó desorientado, Patricio.
Sí, se cambió de fuente de conexión. Entonces, claro, los políticos deciden por criterio de su institución, por posición, por lo que sea, cuáles van a ser las líneas, los temas que van a financiar esos fondos de proyecto. Y después normalmente se la dan a grupos de técnicos que están contratados para aprobar los proyectos y entregarlos, ¿no? Yo he trabajado muchos años en una financiera internacional y uno de mis trabajos era evaluar proyectos. Claro, ¿qué pasaba? Desde arriba me decían, mira, esta plata es para esto, ¿no? Esto es para agua, para género, para tal cosa. Son proyectos de tanto a tanto y de tal tipo de organización. Entonces, ¿qué nos pasaba a los técnicos intermedios? Teníamos de arriba, o quienes decidían políticamente, claramente qué proyectos aprobar. Y del otro lado venía toda la banda de los pequeños productores y los técnicos que lo ayudaban con sus propias ideas de la realidad y en qué necesitaban el dinero, tratando de que los técnicos que estaban entre el medio, entre el decisor y el productor de base, con el técnico de extensionista o el técnico de base, como lo que serían ustedes, pidiendo para otra cosa. Entonces, por ejemplo, en uno decía, financiamos para fuentes de agua, protección de fuentes de agua. Y venían los productores y decían, sí, pero nosotros necesitamos plata para empezar a producir, queremos crédito. Claro, y el técnico que aprueba el proyecto no tiene la capacidad para modificar los criterios de entrega de fondos que dan los decisores. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos llegaban, me acuerdo una vez, largamos en Latinoamérica un proyecto de agua y eran como 700 y pico de proyectos, eran 780 proyectos, y teníamos que elegir 12. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, ni siquiera pasábamos de la primera página. Agarraba la primera página, que es el acta del proyecto, como teníamos marcada la cancha claramente para qué línea de financiamiento era ese fondo de proyecto, mirábamos y decíamos, a ver, cumple el objetivo, es la característica de la ONG, se pasen los fondos, sí, pum, ni lo leíamos. Porque lo que hay que entender es que esto es un poco la ley del oro, ¿no? El que pone el oro hace la ley, ¿no? La ley del oro era un libro muy divertido de Jack London de la época de que se sacaba oro ahí entre Estados Unidos y Europa, y él contaba de un pueblito, de que el que encontraba el filón de oro, primero lo encontró un evangélico fanático y cerró todos los bares y llenó de iglesia. Después encontró oro otro que le gustaba la parranda y volvió a abrir todos los bares y cerró todas las iglesias, porque la idea es el que tiene el oro hace la ley. Lamentablemente en el mundo de los proyectos tiene esa violencia, ¿no? O sea, el que pone la guita decide para qué y cómo se financia, y por más que le busqué la vuelta, le discuta de abajo, yo cuando era técnico en desarrollo y presentaba proyectos muchísimos años, vivía renegando y vivía diciendo esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, no puede ser que no se dan cuenta que acá la realidad es otra. Claro, después cuando estuve del otro lado del mostrador me di cuenta que los técnicos con los que hablaba estaban atados de pie y mano porque ellos le dicen, mira, ten esto que nos pasaba a nosotros, tienen que aprobar, no sé, unos 18 proyectos, 12 proyectos de estos 600 y pico, y tiene que ser en esta línea. Y si no lo aprobas de acuerdo a la línea que te ha marcado quien pone los recursos, o te echan del laburo o no te vuelven a contratar. Entonces ahí hay una jerarquía dentro de quienes manejan los fondos, que son los técnicos y los decisores políticos, ¿no? Los técnicos pueden ayudarte, pueden tener su criterio, pueden hacer alguna función, pero en realidad son intermediarios y están determinados por el criterio político que han decidido para el financiamiento, ¿no? Y los técnicos lo que hacen es recibir las propuestas del terreno y ver cuáles encajan, pero no pueden modificarla a esos técnicos y adaptarla al criterio que han definido. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Por ejemplo, a mí me acuerdo que me pasaba que veía proyectos que vos te dabas cuenta que eran medio truchitos, nada más que quien los hizo había tenido el talento y la habilidad y conocía el negocio de leer los objetivos y los criterios que habían establecido quienes financian, y ponían las mismas palabras y satisfacían lo que estaban esperando los que habían decidido la plata. Y vos lo veías y decías, este proyecto está medio trucho, pero lo han truchado tan bien que no te queda más que aprobarlo.
Y por otro lado, vos te dabas cuenta que había proyectos muy genuinos, muy reales, útiles, hasta bien hechos, pero no encajaban en los criterios, hasta a veces por no usar las palabras, no encajaban en los criterios que habían definido los financiadores. Y no tenías otra que excluirlos. Por eso normalmente yo cuando enseño a hacer proyectos les digo, miren, si ustedes me preguntan como experiencia, no con lo que dice la teoría, cuando encuentren una fuente de financiamiento, por ejemplo el Ministerio de Agricultura de la Nación, que ahora larga alguna fuente de proyecto, hay dos cosas claves que tienen que ir a fijarse antes de hacer el proyecto. ¿Cuál es el objetivo que han puesto de esos fondos y cuáles son los criterios de aprobación de los proyectos? Y lamentablemente la ley del oro. O sea, si vos no decís lo que el que ha puesto la plata quiere escuchar, por más que tu proyecto sea brillante, no te lo aprueba. No tiene tiempo el técnico que está al medio, no tiene la paciencia, muchas veces está apretado laboralmente o presionado laboralmente. Entonces la única que le queda es mirar por arriba y si por arriba no dice exactamente lo que tiene que decir o lo que se espera que diga, plum, no le aprueban el proyecto. Entonces yo, ¿qué sugiero? Cuando van a hacer un proyecto, una de las cosas primeras que tienen que hacer es ir a la fuente de financiamiento donde están buscando los recursos, leer claramente los objetivos del financiamiento y los criterios de financiamiento. O sea, qué línea financian, por qué la financian, la justificación, qué cantidad de plata y qué tipo de ONG. Porque si una de esas 3 o 4 no está satisfecha, hagan lo que hagan, es muy difícil que le aprueben el proyecto. Después una cosa que es muy práctica, que normalmente es la clave, pero por ahí la aprendes con el trabajo, no con la teoría, si es una línea de financiamiento que se está repitiendo, que es la segunda vez o la tercera vez, lo que hay que hacer es que siempre se pone en las páginas web, buscar los proyectos aprobados en la anterior entrega de fondos o en la anterior desembolso y ver cuáles son los proyectos ganadores. Y sacarles, decir, bueno, a ver, para dónde están financiando, ¿no? Incluso ya a mi edad, ya de viejo experto, yo hasta le uso el mismo metalenguaje, ¿no? Porque bueno, acá estamos de varias ciencias, fíjense en la ingeniería agronómica, tiene su idea, su forma, sus palabras polisémicas, como por ejemplo desarrollo, bienestar, son todas palabras polisémicas y polémicas, digamos, ¿no? Pueden significar muchas cosas y normalmente la diferencia de los significados genera conflicto. Entonces, ¿qué hago yo ya a mi edad? Veo qué metalenguaje usan, qué palabra usan y se la incorporo. Para darle un ejemplo muy sencillo, para sacar fondos en la época de Macri, y vos ponías economía social, agricultura familiar, ni aunque sea el mejor proyecto del mundo, ¿no? Si ponías emprendedurismo, competitividad, empresa rural, aumento de la producción, aumento de la productividad, potenciar la creatividad. O sea, si vos tenías todo un lenguaje más, si se quiere, libre mercadista, te aprobaban el proyecto. Si ponías un lenguaje más social, te lo desaprobaban, ¿no? Y ahora al revés. Ahora es economía social, agricultura familiar. Claro, vos presentás un proyecto para decir, quiero aumentar la competitividad de los productores de la Sierra de Córdoba. Te dice, no, no es aumentar competitividad, es economía social, ¿no? Yo me acuerdo de una señora, La Pancha, que yo trabajaba en La Puna, muy, muy buenhumorada y muy sabia. Ella decía, don Raúl, al final, dice, hay veces que somos empresarios rurales, hay veces que somos indígenas, hay veces que somos campesinos, hay veces que somos pequeños productores y siempre tenemos el mismo problema y somos las mismas personas. Claro, de última, son conceptos para describir una realidad. Son conceptos cargados de ideas, de ideología, pero la realidad es la misma, siempre Doña Pancha. Y hay veces que era estimular la economía social para Doña Pancha. La otra era aumentarle la competitividad al emprendimiento rural de Doña Pancha. Y vos decís, bueno, y le pedí lo mismo, por ahí le pedí para aumentar el agua, para tecnología, para fondo de crédito, para capital de trabajo.
Lo que cambia son los conceptos y la forma de contar. Cada uno dice, ¿y eso no es pragmatismo? Y sí, es pragmatismo. Y eso tiene cuestionamiento ético y puede ser. No puede ser, porque ¿eso qué significa? Que alguien con experiencia, como yo, con habilidad para sacar fondo, me busco 4 amigos truchos y bajo plata y bueno, me hago un sketch de que la plata llega a un productor, que también hay mucho, ¿no? Hay gente que sabe hacer proyectos, sabe conseguir fondos y exista o no el productor real, ¿no? El trabajo de conseguir fondos en el mundo del desarrollo rural es uno de los mejores pagos del mundo, ¿no? Esto que ahora van a tener una breve introducción, es uno de los trabajos mejor pagos del mundo porque el que consigue los fondos para las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, ONG, universidades, son los que sabemos cómo conseguir la plata. Y ahí tenemos dos puntas. Como le decía, una punta es el que decide políticamente los fondos y otra punta es el problema que tiene el productor o los productores. Bueno, vos decís, bueno, ¿cómo hago para encontrar que pone la guita, que tiene sus intereses, su criterio político, y ellos o ellas que necesitan esa plata? Los que están al medio, que pueden entender los dos lenguajes y concretarlo en un proyecto de marco lógico que tiene un doble desafío. Convence al dueño del dinero que su dinero o el dinero que ellos manejan políticamente va a ser usado de acuerdo a sus criterios y que el proyecto trabajado con los productores o técnicamente le va a servir a los productores, se lo van a poder apropiar y lo van a entender. Entonces, de alguna manera uno va entendiendo con la edad que quienes hacemos proyectos somos una especie de broker, ¿no? De articuladores, de traductores. Tenemos que hablar los dos idiomas. Tenemos que entender el idioma de la fuente de recursos, ¿no? Con el marco lógico. Tenemos que entender la realidad del productor, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, para dónde les aprieta el zapato. Y en el medio tenemos que hacer el proyecto que articula esas dos realidades. Y ahí tenemos una paradoja los técnicos de desarrollo. Tenemos que analizar el problema de un productor sin ser nosotros productores y sin tenerlo al problema. Es muy distinto mirar el problema cuando vos lo sufrís al problema que cuando vos lo analizás al problema. Es como el médico. El médico trabaja sobre la salud de otros sin estar enfermo, ¿no? Los trabajadores en desarrollo que elaboramos proyectos tenemos que diseñar esa habilidad. Cómo yo entiendo el problema del productor, cómo lo percibo, cómo acuerdo con el productor, cómo eso después, entendiendo la fuente de fondo y qué es lo que quiere, logro encontrar esos dos mundos distintos, ¿no? A mí me gustaba usar la teoría de los campos de Bourdieu. Son campos distintos, son realmente mundos distintos. Es muy distinto lo que el BID entiende. Por ejemplo, ahora han largado en el BID, esto para que ya lo vayan sabiendo, 40 millones de dólares para el desarrollo de la vitivinicultura en Argentina. ¿No se llama Proviar? Proviar creo que se llama. Coviar. Son un programa de 40 millones de dólares del BID. Y el BID ha definido clarito a cuáles van a ser los criterios de desembolso. Para esto vamos a dar la plata, para esto, para este tipo de productor. Y el BID es bastante duro o sea, si dice que es para eso, no se corre un centímetro de sus criterios de financiamiento. Y por otro lado, tener los productores que tienen otra realidad, otros problemas, otras prioridades tal vez, otras ideas de cómo solucionarlo. Y bueno, ¿viste? El técnico que viene desde el escritorio dice el productor se tiene que adaptar a la realidad. El técnico que acompaña los procesos de base, que está con el productor, dice, bueno, pero los de arriba tienen que adaptarse a la realidad. En mi experiencia, arriba no se adapta, digamos, abajo se adapta. ¿Dónde está el talento del técnico de desarrollo que elabora un proyecto? Es lograr la elaboración de un proyecto que sea aprobable para arriba y sea apropiable para abajo. O sea, que el productor esté de acuerdo, entienda este manejo del lenguaje, ¿no?
no sé, les voy a dar un ejemplo. Había una época que salió un financiamiento de proyectos de género, era el empoderamiento de la mujer rural. Bueno, ¿qué pasó? Los proyectos donde yo trabajaba, mujer rural, empoderamiento de mujer rural, y pedíamos capital de trabajo, pedíamos lo mismo que si hubiéramos pedido para la economía social. Al final el proyecto era lo mismo, nada más que el diagnóstico entraba por perspectiva de género, ¿no? Como digo, ahí está la habilidad de los técnicos de entender las dos puntas y lograr conciliarlas. Nada más que la punta del financiamiento es ley del oro. Si no le decís lo que quieren escuchar, ni pierden tiempo. Yo cuando era técnico de base, que hacía los proyectos y los ¿cómo renegaba? Decía, estos son... Por supuesto, como somos los del interior, renegaba contra los porteños, estos porteños que ven el mundo de la 9 de julio, que no tienen idea, que te dan para financiamiento de una cosa y no tienen idea cómo funciona la realidad del interior. Claro, después me pasó a estar del otro lado del escritorio y bueno, siempre uno, cuando hasta que no se ponen los zapatos del otro no lo entiende o le cuesta entenderlo. Claro, me di cuenta que como técnico va ahí en el medio, está apretado, no tenés opción. Te dicen, che, mirá, estas son las líneas de financiamiento, vos tenés que aprobar proyectos de esta línea y si no lo aprobás, corre riesgo tu trabajo. Entonces el técnico ahí del medio está muy preocupado por su cómodo lugar técnico bien pago, quedando bien para arriba. Entonces, ¿qué quiere? Alguien del terreno que le traiga proyectos escritos que los de arriba o los decisores técnicos queden contentos sin correr en riesgo su trabajo. Ahora, preguntan, y bueno, ¿qué está mirando más el técnico este del medio? ¿Que le sirva al productor o que satisfaga a sus jefes? Y yo en mi experiencia he visto que miran para arriba, ¿no? Como esta sociedad que te enseña más a mirar para arriba que para abajo, ¿no? Entonces, yo ya no espero de los técnicos intermedios que se preocupen por los productores y que modifiquen cosas. Yo ya más creo que son gente que va a repetir exactamente lo que ha dicho la fuente de financiamiento y que va a tomar el proyecto y lo va a aprobar tratando de quedar bien para arriba que para abajo. Por eso en mi experiencia es que ustedes, como se hacen estos proyectos de desarrollo, tienen que ver cómo hacen para adaptar la definición del proyecto y charlar con el productor para que entienda que tal vez no es exactamente lo que el productor percibe como problema y como solución, pero que, dicho de esa manera, al final va a terminar resolviendo el problema o parte del problema, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de diálogo, hay un proceso de negociación en tensión y el que negocia y el que está al medio somos nosotros, los técnicos que elaboramos proyectos, ¿no? Por eso que es un trabajo difícil y muy bien pago, no porque solo maneje esta metodología de marco lógico que la estamos aprendiendo acá, sino que tenés que entender las dos realidades, los dos mundos, ¿no? Tenés que entender el mundo del productor y tenés que entender el mundo del financiador, ¿no? Cuáles son sus intereses, para dónde va, qué es lo que quiere, y tenés que conciliar esos mundos. Incluso vamos a ver ahora un poco más adelante, cuando analicemos problemas, que una de las primeras partes que vamos a ver hoy, en marco lógico, es que no siempre el problema es percibido igual entre el experto técnico como ustedes y el productor, ¿no? No siempre. No, hay veces que se percibe que el problema es otro y también que la solución es otra, ¿no? Y ahí tiene que haber otro proceso de negociación, ¿no? Entonces, si uno lo hace los proyectos de abajo para arriba, yo lo que sugiero primero es que vayan a la fuente de financiamiento, lean, busquen, analicen y tengan muy en claro en su cabeza cuáles son los criterios de financiamiento. ¿Cuáles son? Yo ya más viejo experimentado que digo, bueno, si viene por ejemplo, del BID para la vitivinicultura, bueno, uno sabe que el BID es un banco creado para mantener y fortalecer el capitalismo y para detener, bueno, fue creado en los 50 con esa intención, y esa intención ideológica del BID sigue manteniéndose. O sea, es una institución que cree en el libre mercado y financia para que funcione el libre mercado. No es una institución enamorada del Estado, ni mucho menos.
Entonces, claro, vos ya sabés que si viene un fondo del BID, tenés que usar lenguaje de mercado. Aumentar productividad, aumentar competitividad, mucho ING, ¿no? Marketing, coaching, benchmarking, ¿no? Has visto que el mundo de mercado, las palabras, el inglés es un idioma especializado en el comercio y en la guerra, digamos, ¿no? Esos son sus mayores talentos, me parece que por eso se ha hecho tan masivo, ¿no? Un idioma sencillo, fácil de adaptar, ¿no? Que pocas palabras que se entienden según en el contexto. Entonces, bueno, yo cuando viene un proyecto de BID, le lleno de ING, ¿no? Vamos a hacer un proceso de benchmarking a través de un coaching, preparar a los productores para que su estrategia de marketing determine, claro, le metes varios ING de eso y el BID chocho, ¿no? Y bueno, él está haciendo lo mismo, está usando otro lenguaje, ¿no? Entonces, no solo te sirve para saber qué financian y qué no, sino qué lenguaje vas a usar. Entonces yo recomiendo, lean bien en la fuente de financiamiento cuáles son los objetivos y los criterios. Y si es que hubo esta misma línea de financiamiento anterior, ¿cuáles fueron los proyectos aprobados? Entonces uno, con esa idea en claro en la cabeza, va al campo o va al territorio, habla con los productores y va viendo cómo el problema que se percibe en la realidad los productores se va adaptando en el lenguaje a lo que pide el financiero. Miren, yo me acuerdo porque nosotros hicimos estadística. De estos 600 y pico proyectos que trabajamos para Latinoamérica con el tema del agua que teníamos que aprobar una docenita, cuando la mayor podada de proyectos, o sea, la primer colada, que era como 400 proyectos, era porque no usaban el lenguaje adecuado. Claro, esto que les diga, en la época Macri, vos ponías economía social, ni aunque fuera el mejor proyecto del mundo, te lo pasaban, ¿no? Y si ahora vos ponés en esta etapa un proyecto para estimular el emprendedurismo y el fortalecer el mercado, estamos en el péndulo de la Argentina, estamos en la etapa del enamoramiento del Estado, digamos, ¿no? Entonces, la corriente ideológica en la que está esos fondos, ¿no? Que anida esa fuente de fondo, tiene ya un montón de palabras y de conceptos, ¿no? Vuelvo a repetir, esto éticamente es cuestionable porque si, bueno, profe, nos está diciendo que le mientamos, que le digamos a los dueños de la plata lo que quieren escuchar para sacarle plata, y sí. Sí, bueno, pero entonces también se le puede mentir, y sí. De hecho, el BID tiene, bueno, muy criticado como institución financiadora de desarrollo. Bueno, hay un señor que se llama Hancock que evaluó Banco Mundial y BID, dice que el 80% de los proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID terminan en fracasos, ¿no? Algunos por corrupción interna, el BID tiene mucha corrupción interna, y otro es por mala definición de proyectos, porque llegan proyectos truchos, hechos por técnicos, muy bien hechos, pero no hay terreno, no hay gente que los lleve adelante, ¿no? Se llaman proyectos de técnicos. Duran mientras que hay plata para que los técnicos estemos en el terreno trabajando y los productores se acercan mientras que hay plata. Cuando se acaba la plata y se acaba el trabajo del técnico, vuelve todo a cero. Hay veces que vuelve a menos de cero, ¿no? Hay veces que vuelve peor que antes, porque un poco lo que veíamos, meterse con un proyecto, como por ejemplo de la alumna que va a trabajar en las sierras de Córdoba para el desarrollo de la vitivinicultura, claro, vos traes plata de afuera para que algunos productores operen en la realidad. ¿Qué pasa con eso? Al traer plata, estás trayendo poder. Poder material, porque el dirigente tiene plata, y poder simbólico, porque empieza el productor, ha visto que el Juancito le han dado plata del BID, es que tiene contactos. Entonces, ¿qué pasa? A la estructura de poder que ya preexiste en todas las sociedades, todos los seres humanos amontonados, armamos algún orden, a veces justo, a veces menos justo, a veces más justo, lo que sea, pero tenemos un orden y unas jerarquías. Este tiene más poder, esta tiene menos poder. De golpe uno llega con recursos externos y con capital simbólico externo. Tiene amiguitos en el ministerio, tiene amiguitos en el baño, en el BID. Y produce un cambio en la estructura del poder preexistente en el lugar.
Claro, ¿qué pasa con esos cambios? Ese pequeño productor que de golpe es líder, o ese líder rural que de golpe tiene plata para manejar los fondos, cambia su lugar, se empodera, y ese empoderamiento corre otros lugares de poder. Digamos, en la sociedad no se construye de poder sin molestar a alguien, ¿no? Eso es, digamos, definición básica, ¿no? Por eso, para mí, de mi enfoque, los proyectos son siempre políticos, porque lo da alguien con intención política. ¿O qué creen ustedes? ¿Que el BID entrega fondos sin intención política? ¿Que el financiamiento empresarial no tiene intención política? ¿Que el Ministerio de Agricultura no tiene intención política? Son fondos que están pensando en disminuir la rural, en aumentar la agroecología, la producción, lo que sea, sustentable, pero hay puja de poder atrás del manejo de esos fondos, ¿no? Entonces, de la perspectiva que yo le doy, siempre hacer un proyecto de desarrollo es hacer política, y es producir cambios políticos en el terreno donde llegar a los fondos. ¿Y qué ha pasado? Le llega un pequeño productor fondos de afuera, obviamente le llega un shock de poder económico y simbólico, se empodera, a veces se sobreempodera, y es el dueño de la comunidad, el más poderoso de la comunidad, mientras que tiene guita. Y el que manejaba el poder antes, por ejemplo, un puntero político, un terrateniente, alguien vinculado a, no sé, una empresa, retrocede en el poder local, porque claro, Juancito tiene plata que le han dado del BID. Ahora, el día que se acaba la plata del proyecto, si el proyecto realmente no ha enraizado, no ha producido un cambio estable en la realidad, vienen los poderes previos y le cobran y reacomodan esos dirigentes, y hay veces que vuelven más atrás de lo que se empezó, ¿no? Entonces, los proyectos de desarrollo mal hechos no son neutrales, siempre producen perjuicios, porque toda intervención en el desarrollo rural es política, para bien y para mal. O sea, pueden mejorarla o empeorarla, ¿no? Así que eso yo quería decirle que para empezar, digamos, ¿no? Desde la perspectiva en que yo trabajo marco lógico y elaboración de proyectos, como técnico tenemos que ser conscientes que por un lado estamos de traductores entre un poder que baja plata y que tiene el concepto de la ley del oro, y un técnico contratado que defiende esa ley del oro a rajatabla. No importa cuál sea lo que la realidad necesita, ni el proyecto realmente útil o apropiable por el productor. Lo que hace es responder a los criterios de financiamiento que le establece su jefe, ¿no? No tienen en eso ningún problema, ¿no? Así que en eso sean cuidadosos y cuidadosas. Será, como les digo, que yo he estado bastante años del otro lado del mostrador, borrando proyectos, macheteando proyectos, abortando proyectos que me daba cuenta que no tenían la terminología técnica, ni decían que buscaba lo mismo que buscaba o parecido a lo que buscaba quien ponía la plata. Y no tenía opción. No tenía opción, porque quien pone la plata te dice: no, te dije que esto es para el agua. No me vengas con alambrado. No me vengas con, no sé, pobreza rural. Esto es para aumentar la disponibilidad de agua. Si no dice aumento de disponibilidad de agua, el proyecto no se aprueba. Entonces, eso te obliga a adaptarte al objetivo y al manejo del tipo de metalenguaje que tiene la institución de financiamiento, ¿no? Como les digo, ahora estamos economía social, agroecología, productor campesino indígena. Hace 2 años era emprendedurismo, ¿no? Emprendedurismo rural, rentabilidad, productividad, cultura de trabajo. Y al final era tal vez el mismo problema que se atacaba en la realidad. Esa traducción sí la tenemos que hacer los técnicos intermedios. He notado que hay técnicos mucho de terreno, muy enamorados del terreno, que miran el proyecto muy del lado del productor, que está bien, pero tienen que entender que el productor no cambia la línea de financiamiento, ¿no? No cambia la línea de financiamiento. Hay mucho técnico muy romántico, que está muy bien, que hay que ser románticos, digamos, hay que creer en los mundos que deseamos, ¿no? Muy adherido a la realidad del productor, y se pone del lado del productor con todo el lenguaje y lucha para que
la fuente de fondos cambie y se adapte a la realidad. Es una lucha que hay que mantener, creo yo, ¿no? Pero a la vez hay que ser prácticos y decir, bueno, mira, para esto dan la plata, ¿eh? Discutamos, digamos que está mal, que la fuente de financiamiento se tiene que adaptar a la realidad, pero mientras tanto hagamos el proyecto y saquemos la plata, ¿no? En eso hay que ser un punto de tensión y de eficiencia, ¿no? Y ese lugar de equilibrio, ese lugar inteligente que tiene que tener el técnico de desarrollo rural, es el que es difícil de lograr, ¿no? A mí, la verdad, esto yo lo he aprendido no de la teoría, sino lo he aprendido en la ejecución de la práctica, ¿no? Decir, una vez, ¿cómo te ponen en el medio, ¿no? ¿Cómo hacer en el medio que de un lado te abran el grifo y que del otro lado lo entiendan al proyecto, se apropien y continúen los objetivos del proyecto después de terminado el financiamiento, ¿no? Lo que se llama la sustentabilidad del proyecto, ¿no? Que después que terminan los fondos de los técnicos, los fondos que van a mejorar la producción o destinados a los productores, el proyecto siga vigente o los cambios que ha producido en la realidad sean estables. O sea, que esta dinámica que es la realidad productiva incluya un cambio y resista hasta que la realidad se adapta a este cambio y lo hace parte de su dinámica, ¿no? De su complejidad. Bueno, este es mi marco teórico, yo soy de los sistemas complejos. Esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque a veces uno quiere producir grandes cambios, extraordinarios, y bueno, y no da siempre la realidad local para soportar tanto cambio, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de trabajar con proyectos de desarrollo rural de muchísimo impacto, porque era muchísima guita, que produjo grandes cambios en el corto plazo, pero después cuando se cayeron, volvió atrás y volvió hasta peor. Porque, bueno, no se logró que el cambio que había producido tenga continuidad hasta que la sociedad o el sistema complejo entre a funcionar con este nuevo cambio, ¿no? Vamos, les voy a compartir ahora, vamos al PowerPoint. No sé, alguna preguntita de esta parte que es más, como le digo, más de la experiencia, no tiene más teoría, y han entendido el lugar que ocuparían ustedes como técnicos de desarrollo rural haciendo los proyectos, ¿no? Como una especie de traductor, traductora, ¿no? De articulador, de broker, ¿no? Que tiene que entender los dos mundos. Y lo más paradójico es que nosotros técnicos de desarrollo rural tenemos que entender dos mundos a los cuales no pertenecemos, porque no somos productores, ni somos ricos que manejan guita, ni somos gente de escritorio. Entonces, como decir, yo tengo que traducir entre un alemán, un chino, siendo argentino. O sea, tengo que saber el lenguaje alemán, el lenguaje chino, y yo soy argentino, ¿no? Esto es un técnico que tiene que entender la realidad de un productor sin ser productor, que tiene que entender la realidad de un burócrata político sin ser burócrata y político y ser una persona de terreno. Entonces, una tarea entre dos mundos sin ser de los dos mundos, ¿no? Claro, yo he tenido alumnos que me decían, pero profe, ¿eso es posible? Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Si no, yo siempre hago el mismo debate. Bueno, ¿puede un técnico, un agrónomo, una agrónoma, una persona, por ejemplo, en mi caso, alguien de ingresos medios con formación intelectual descendiente de europeo, elaborar un buen proyecto para productores indígenas o comunidades campesinas indígenas de ingresos bajos para presentar al Banco Mundial? Claro, yo no soy indígena, no soy productor, no soy ingresos bajos, no soy técnico de Washington, de donde van a aprobar el proyecto, o de Nueva York. Y puedo, yo claro que puedo, es conocer los mundos y entender la técnica, ¿no? Y si alguien dice, no, no puede, bueno, entonces, para trabajar con discapacitados hay que ser discapacitado, para trabajar con, no sé, con la defensa de los derechos animales solo hay que ser animales. Eso es absurdo, digamos. Uno no tiene que sufrir el problema para poder entenderlo, describirlo y convertirlo en proyecto, ni tiene que ser el que tiene la plata para resolver el proyecto, para entenderlo y escribirlo, ¿no? Pero sí tiene que entender las dos puntas. Por eso es uno de los trabajos mejores pagos del mundo, ¿no? Hoy en día, si entran al mundo del... El otro día entraba ahí, bueno, yo estoy ahí, soy parte de una organización internacional que cosecha currículum de experto en desarrollo, y lo que más se busca es found seeker, ¿no? O sea, buscador de guita, ¿no?
buscador de proyecto, que es distinto que el diseñador de proyecto. El diseñador de proyecto arma el proyectito. El que busca la plata es el que entiende los dos mundos y está permanentemente buscando las fuentes de fondo, conociendo los problemas y dice, che, acá podemos hacer un proyecto de este tipo, acá podemos hacer un proyecto de este tipo. El que conecta los dos y saca la idea proyecto. Después que tiene la idea proyecto, sí, un diseñador de proyecto la puede hacer, ¿no? Que es más técnico y es más duro. Bueno, dicho esto, que oficio, digamos, el rol del elaborador de proyecto, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Hola, hola. Todo bien, profe. Vamos Sigamos bien. nomás, ¿sí? Seguimos nomás. Dale. Entonces, esto que les decía, repito un poco, bueno, es un instrumento para conseguir recursos, ¿no? A mí me gusta que te sirve para esto que les explicaba la vez pasada, pensar la propia. Van a ver que en el libro Los cuentos de Marcos y Manuela, Guía para la elaboración de proyectos sociales, tiene un enfoque que trata de cuestionar toda la línea colonial que trae escondida todo el marco lógico. Esto que le explicaba en la clase anterior. Es un instrumento de otra cultura, ¿no? De una cultura más fría, más racional, menos religiosa, menos emotiva, menos mágica, si se quiere, en términos literarios, que nosotros en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es, bueno, digamos, la base este era el esquema de proyecto. ¿Cómo hace uno? Empieza con un diagnóstico después de haber entendido qué fuente de financiamiento hay, cuáles son los criterios de financiamiento, quiénes los evalúan, cuáles son las intenciones de los que lo evalúan, ¿no? Una vez que tengo en la cabeza cuál es lo que busca la ley del oro, para qué dan el oro, bajo a la realidad y veo, o me voy a trabajar con los productores para ver qué proyecto se trabaja, ¿no? Este era el esquema básico. Hay un problema que es hoy, que es un diagnóstico de problema. Hoy vamos a ver cómo se construye en ese diagnóstico de problema. Después se busca una solución de los problemas seleccionados, una solución concreta para el problema definido. Esta solución del problema tiene que ser clara y precisa. Eso es lo que llama objetivo específico, que está en coherencia con lo que queremos a largo plazo. Este es el esquema básico, que se lo expliqué la vez pasada, se lo vuelvo a repetir, de la elaboración del proyecto. Hay un diagnóstico, que es la situación A, de problema. El objetivo específico es lo que voy a resolver con este proyecto relacionado con este problema. O sea, este objetivo es para resolver estos problemas. Y se supone que yo, al resolver estos problemas, estoy llevando la realidad hacia el objetivo general, a este mundo imaginario, a este paraíso, hasta esta idea de mundo mejor, que es bastante criticable. ¿Cuál es el mundo mejor, digamos? Esto que les decía, ¿qué vamos a promover? Esto que les contaba de la quebrada de Humahuaca, que Dante se lo va a profundizar. ¿Cómo nos imaginamos la quebrada, que es un lugar, un terroir, como dicen los agrónomos, bárbaro para la uva? 6 bodegas de 100 hectáreas cada uno, o 600 productores de una hectárea. ¿Cuál es nuestra idea de mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo general? ¿Cómo nos imaginamos ese futuro? Y este objetivo específico es un camino hacia ese mundo, ¿no? Acá hay una primer coherencia que se evalúa en los proyectos. Que el diagnóstico esté bien hecho, que sea claro, que el objetivo específico esté conectado con el diagnóstico y que el objetivo específico tenga coherencia con el objetivo general, ¿no? Esta coherencia se llama iteratividad, que puede decir, el objetivo general es promover la vitivinicultura de pequeños productores en la quebrada de Humahuaca. Perfecto. El objetivo específico es, no sé, aumentar en 80 hectáreas o la capacidad de riego y aumentar en 50 productores, 100 plantas por productor. Ah, bueno, vos me estás diciendo que le va a aumentar las plantas y el riego a pequeño productor, tiene coherencia con esto. Ahora, este objetivo específico, ¿a qué diagnóstico responde? ¿Cuáles son los problemas que están atacando? Y tiene que haber una coherencia en estos tres. Una vez que uno ha pasado la primera evaluación del técnico, que dice, a ver,
A mí me han dicho que financie, como por ejemplo voy a usar este del BID, ¿no? Del Proviar, si lo googlean ahora lo van a ver, que dice potenciar la agricultura, la vitivinicultura para pequeños y medianos productores dentro del programa vitivinícola de largo plazo que desarrolló la COVIAR. Yo sé que me van a dar plata para pequeños y medianos productores si es que los pequeños y medianos productores están en consonancia con este programa a largo plazo de desarrollo de la vitivinicultura que ha propuesto la COVIAR con su cardia a la cabeza, ¿no? Bueno, yo ya sé que es el primer, si no digo lo que quieren escuchar, no paso el primer colador. Si no pido los montos que piden o si me voy más arriba, no paso ese primer colador. Si no soy el tipo de organización que piden, no paso el primer colador. Después que se pasa el primer colador, viene este segundo. ¿Qué hace un técnico? Lee el problema, el objetivo específico y el objetivo general. A ver si está bien hecho. Y ahí hay un segundo colador. O sea que acá, si estos tres tienen coherencia entre sí, vamos bien. Si llevamos hasta acá que tenemos el objetivo específico y el diagnóstico bien, ¿qué se hace? En este periodo de tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3, 4, 5, lo divido en etapas, 4 meses, 3 meses, 6 meses, o no puede ser no por calendario, sino por metas del proyecto, no sé. Primero, ampliación de los terrenos del cultivo. Segundo, plantado o armado de sistemas de riego. Entonces, primer meta, ampliar la cantidad de tierra de cultivo. Segunda meta, armar el sistema de riego. Tercer meta, trasplantar a las plantas. Cuarta meta, no sé. Entonces ya te vas poniendo metas todas temporales, ¿no? O sea, esto ya estamos en la línea del tiempo entre la A y B y ya tenés metas a través del tiempo, primer trimestre o primer semestre o primer año. Y después van a actividades que van a concretar cada una de esas metas, ¿no? Y esas actividades, cada una tiene su resultado. Y esa actividad de resultado, cada una necesita recursos para concretarla. Y habían recursos propios y ajenos. Esos recursos traducidos en plata es lo que constituye el presupuesto, ¿no? Vamos a ver al primero. Si empezamos por el diagnóstico y los problemas, ¿qué es un problema? Bueno, el problema es que lo que está para la mejor forma para describir un problema es lo que está mal. Usualmente uno se tienta, cuando hace marco lógico, a poner como problema la falta de una solución. Por ejemplo, uno dice, el problema es que tienen poca agua. Y otro dice, el problema es que no tiene un sistema riego a goteo. No, el problema es lo que está mal, falta agua. El riego a goteo es una de las posibles soluciones. Claro, ¿qué pasa? Si yo sé una solución, digo, el problema es que no usan la solución que yo sé. Recuerden esta definición, el problema es lo que funciona mal en la realidad, no la falta de solución. ¿No es cierto? Por ejemplo, para traspasarlo a lo médico, llega un chico volando de fiebre. ¿Cuál es el problema? ¿La falta de antibiótico o la fiebre? No, el problema es la fiebre. Una de las soluciones posibles es el antibiótico. Cuando uno analiza problemas rápidamente, el cerebro, como es medio ansioso, sobre todo el rectilíneo, cuando analiza problemas va buscando soluciones a la par y pone como problema la solución. No, acá el problema es que falta un sistema de riego. No, acá el problema es que hay poca agua. Una de las soluciones posibles es un sistema de riego por goteo. Tal vez haya otras, tal vez otro técnico tenga otra idea, pero hay que mantenerse en ese lugar. Los productores normalmente les cuesta ser conscientes de sus problemas, son más conscientes de la falta de soluciones y te dicen, no, acá lo que necesitamos es un tractor. Pero ¿cuál es el problema que tienen? No, el problema es que no tenemos tractor. No, ¿cuál es el problema? No, el problema es que es muy caro el jornal. La verdad que el problema es caro el jornal para mover la tierra, qué sé yo. O no hay animales. Entonces, con un tractor solucionaríamos. Bueno, para. El problema es que es caro el jornal y no tienen manera de mover la tierra. Una de las soluciones es el tractor. La otra puede ser una motocultivadora. La otra puede ser un buey. O sea, hay muchas maneras de solucionar el problema. El productor normalmente al problema lo percibe como la falta de solución.
y ellos perciben así el problema, y si uno va a hacer un proyecto participativo, es muy complicado, porque el productor quiere la solución de la que se enamoró. En el lenguaje de proyecto, el problema es lo que está mal, no la solución. La solución es el objetivo específico. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso, escucharlo a los productores y dialogar con ellos y entenderlos y explicarles. El problema es tal. Después, ¿qué pasa? Claro, vienen los técnicos y tenemos otra mirada del problema. Normalmente el productor, cuando más pequeño y más pobre es, hay una frase muy interesante que cuando más pobres son, más a corto plazo mirás, ¿no? Así, por ejemplo, un millonario está pensando de qué van a vivir sus tataranietos dentro de 100 años. Y una persona muy pobre está viendo de qué vive hoy, ¿no? Son cazadores recolectores que salen al día. Entonces vos le preguntás, por ejemplo, a Zuckerberg, ¿cuál es el problema de la humanidad? O a Bill Gates, o no sé, un millonario, y te está diciendo el problema de la humanidad y está pensando a 100 años. Le pregunta a un chico en situación de calle, ¿cuál es el problema de hoy? Te va a decir es que es feriado y no han tirado comida en los basureros para comer. La percepción del problema tiene que ver con la urgencia que tenga en la realidad, ¿no? Cuando más urgido está el productor, siempre el problema es más de corto plazo y no ve problemas estructurales. Los técnicos sí vemos problemas más estructurales, por ejemplo, la propiedad y el uso de la tierra, por ejemplo, la disponibilidad del agua, por ejemplo, el acceso a la información, por ejemplo, la concentración de la decisión en los políticos. Y el productor que ve, no me alcanza el agua. Vos le decís, no, pero sobre el agua nada más que se la está llevando una multinacional y es un problema político. El productor no ve eso, ve la cotidianeidad. Pero ¿qué pasa? Es el productor el que va a llevar adelante el proyecto y es el productor a quien uno tiene que cambiarle en la realidad. Y los técnicos le aportamos una mirada más específica, más especializada técnicamente, con una mirada tal vez de más largo plazo, analizando problemas del punto de vista más estructural, de cosas de fondo, que cambian mucho menos, y ahí hay un diálogo entre el técnico y el productor de cuál es el problema de fondo, siendo que el productor va a querer decir, solucioname el agua este año, y por ahí el técnico quiere cambiar la propiedad de los medios de producción para que nunca más sea un problema la disponibilidad del agua. Ahí hay negociaciones, ahí hay acuerdos, ahí hay... Yo personalmente, disculpen, no he aclarado, hay mucha gente del modelo, si se quiere, de las ideas más liberales que entienden que los técnicos en desarrollo rural son como una profesión como la de un abogado, ¿viste? Mira, es una profesión liberal. Si me pide que un asesino que ha matado 20 jóvenes lo defiende, y yo lo defiendo. Y si lo puedo sacar libre, lo saco libre. Porque el delito del cliente no tiene nada que ver con el abogado. No es como un odontólogo. Mira, sacarle la muela a un santo es lo mismo que sacarle la muela a un delincuente. Yo saco muela, ¿no? No importa la ética del cliente, ni a quién, muy de abogado, ¿no? Bueno, hay mucha gente, sobre todo la escuela de Boulder, Colorado, la línea de Harvard, que tiene una percepción del lugar del técnico de desarrollo rural así. Yo no tengo nada que ver, no me adhiero ni emocionalmente con el pequeño productor. ¿Cuál es el argumento de ello? Que si uno adhiere emocionalmente, pierde objetividad, pierde eficiencia, que no es el rol del técnico adherirse o simpatizarse o empatizarse con el pequeño productor. Yo soy formado por la línea de Sussex, los técnicos no somos neutrales, les técnicas no somos neutrales, el rol de un técnico en desarrollo siempre es político y un técnico en desarrollo tiene que saber cuál es su camiseta, porque si no, termina la ley del oro, terminas trabajando para quien pone la plata, y si la pone San Francisco, la pone Maquiavelo, no importa. Lo que vos terminás es trabajando para, bueno, yo creo ahí que soy de esa línea, ¿no? Los técnicos somos claves, les técnicos somos claves en la definición ideológica del proyecto, en el análisis de los cuestionamientos estructurales al sistema, ¿no? En decir, bueno, mira, está todo bien, va a aumentar el riesgo, pero el calentamiento global sigue, la distribución de la riqueza, la exclusión de la mujer, el mundo indígena y todo lo que uno quiera incorporarle o incluirle como crítica estructural al sistema, ¿no? Entonces ahí el problema percibido de la gente
que suele ser tan corto como su urgencia, ¿no? Obviamente esto es una generalización, hay productores que están en extrema pobreza, con mucha dificultad, pero son visionarios, ¿no? Pero la mayoría, ¿qué le pasa? La urgencia del presente los determina, ¿no? Están determinados por la urgencia de ese presente, ¿no? Y después están los propuestos, eso es lo que piensan la gente, los técnicos, y esto que les decía, siempre hay un político o un propietario de fondo que tiene sus propias intenciones y que ven los problemas de otro tipo, ¿no? Yo lo que he percibido, para hablar de proyectos de desarrollo rural financiados por el Estado, mientras que el productor percibe lo urgente, el técnico percibe lo urgente mezclado con la solución técnica y con los problemas estructurales, el político piensa en las elecciones, de qué partidos son los productores, cuántos votos da, cuántos fondos va a aportar a la campaña, ¿no? Entonces tiene una intención política, ya no es una intención técnica, se aleja de la problemática del productor y se acerca más a la necesidad de la competencia partidaria, ¿no? Entonces ahí metemos otro jugador que es el político, en el caso de, por ejemplo, para chusmear ahora. El otro día yo lo chusmeaba a Domínguez, ¿no? Al nuevo ministro de Agricultura. Claro, voy metiéndome en el Face, voy entendiéndolo y me voy dando cuenta que es de la línea del Papa, que acompaña toda una idea, es un viejo militante de esa línea que tiene todo el tema del cristianismo y del pequeño productor, y ahí te das cuenta que su intencionalidad política te va diciendo, ya quiso ser candidato a presidente en algún momento, todo esto es chumea en el internet. Claro, vos te das cuenta que ese ministro tiene una intencionalidad política, tiene una línea ideológica con una intencionalidad política. Si le va bien, tal vez sea uno de los recambios de la actual dupla o uno de los candidatos. Entonces, bueno, está buscando con los 40 millones de dólares que el pequeño productor se incluya en la gran ventaja. Han visto que vamos, creo que por 2 años seguidos, una bodega argentina es una de las mejores del mundo, y además el vino está trayendo muchos dólares a Argentina, cosa que cualquier gobierno en este país que siempre escupe dólares para afuera, o lo esconde bajo el colchón o lo saca para afuera, siempre es necesario traer dólares, ¿no? Entonces, claro, bueno, en una de esas él dice, mirá, yo en esta desarrollo la vitivinicultura porque Guzmán necesita dólares, que lo dice así, el programa de promoción de la vitivinicultura, apoyo a las actividades que van a traer dólares al país porque necesitamos dólares, es una intencionalidad política y dice, bueno, de paso si me va bien, me instalo en las 10 provincias vitivinícolas las 11 provincias vitivinícolas de Argentina y en ellas ya hago mi candidatura a presidente. Entonces uno tiene que saber que esto tiene que tener mucho impacto mediático, tiene que tener visibilidad, tiene que tener porque el político lo lee de ese lado, ¿no? Entonces ahí los problemas se lo ven de distintas dimensiones, ¿no? Ahí hay como distintas miradas del mismo problema. Vamos a ver cómo se piensan los problemas, ¿no? Cuando uno va a la realidad se van a encontrar, claro, porque uno va y le dice, bueno, a ver, ¿qué problema tiene el productor? Y te empiezan y esto, y esto, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, y se convierte en el muro de lamento de los judíos, ¿no? Si hay algo que le gusta al pequeño productor es que vos le preguntes, ¿qué problema tenés? ¿No? Y le meten los lamentos, ¿no? Lamentemos, lamentemos, lamentemos. Bueno, ¿qué haces vos como técnico si va un productor y te cuenta desde que, no sé, desde que el calentamiento mundial global, a que no tiene plata para empezar la próxima cosecha, a que los hijos no tienen medio de transporte para ir a la escuela, a que la señora está enferma y no tiene medicamentos? ¿Por cuál empiezo, no? Bueno, uno normalmente agarra esos problemas y elige cuál va a trabajar de acuerdo a la fuente de financiamiento, ¿no? Hay veces que cuando uno, no sé si a ustedes les va a pasar, cuando uno trabaja mucho tiempo en el mismo territorio, como le pasa a Dante y me pasa a mí, toda una vida en el mismo lugar, ya empezá a decir, bueno, hagamos un listado de los problemas, tengamos todos los problemas analizados, los pongamos en una listita. Yo he hecho este trabajo mucho en el territorio, tenés con los grupos de productores, bueno, a ver qué problemas tienen, y te entran a largar, y vos lo escribís. Bueno, ahora lo ordenemos.
¿Cuáles son los urgentes? Ordenemos por urgencia y te ordenan los problemas de cuál es el más urgente. ¿Cuáles problemas no son urgentes, pero son permanentes, son estructurales? Todo año lo tenemos lo mismo. Ordenemos los problemas de acuerdo a que se mantienen a través del tiempo, que son estructurales. Entonces uno va haciendo un listado de problemas y elige uno de esos problemas para convertirlo en el problema central del proyecto, ¿no? Van a ver que en toda la metodología o en todos los formularios de proyecto le preguntan cuál es el problema central que usted va a atacar. Esos problemas, ese problema central se lo puede trabajar, claro, a ver, lo voy a llevar un poco a la medicina para hacérselo más claro, ¿no? Cuando uno tiene un hijo que está enfermo, ¿no? Va con el hijo y le dice, ¿qué problema tiene? Y uno dice, el problema es que mi hijo tiene fiebre. ¿Es el problema? No, es el efecto que el problema produce. Para poder trabajar con potencia y con eficiencia sobre el problema, hay que tratar de buscar las causas. Una vez definido el problema, vuelvo a repetir que no es la falta de solución, es lo que está mal. ¿Qué está mal? No tenemos plata para empezar, no tenemos plata, no tenemos guita, no tenemos agua. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, ahí empezamos a hacer un jueguito muy sencillo que son el triple por qué. Pongamos que uno van a trabajar con los productores, no sé, me quedé enganchado con la Sierra de Córdoba y dice, bueno, queremos desarrollar la vitivinicultura acá en la Sierra de Córdoba. ¿Qué problema tenemos? Y bueno, la verdad que no tenemos capital, porque bueno, acá tenés que invertir, tenés que esperar, no alcanza la plata para invertir 4 años. Y la verdad que tampoco tenemos, bueno, el primer problema es que no tenemos vitivinicultura, digamos, no se está apoyando la vitivinicultura y hay muy poca. Bueno, a ver, ¿por qué no hay vitivinicultura? Y ahí uno empieza a analizar las causas del problema, igual que con el hijo, que uno llega y dice, tiene fiebre. El problema es que tiene fiebre. ¿Y qué hace el médico? Te empieza a preguntar tratando de describir las causas del problema. A ver, señora, ¿y su hijito ha tosido últimamente? ¿Se ha enfriado? Tiene a ver qué ha pasado en el último tiempo para que llegue a esto que usted le llama el problema. Atrás de lo que se percibe como problema hay causas. Lo que hace uno es tratar de buscar cuáles son esas causas de los problemas. Trata de profundizar en eso. Cuando más clara tenga la causa, más eficiente va a ser el proyecto, porque si uno ataca la causa, realmente resuelve el problema. Si uno ataca el efecto, resuelve temporalmente el problema. Les voy a dar un ejemplo que es polémico. ¿Ustedes están de acuerdo con los comedores infantiles? Qué preguntita, ¿no? Bueno, a ver, el comedor infantil, ¿qué es? No, te resuelve la falta de acceso a los alimentos. ¿Y es el problema de verdad? ¿La falta de acceso al alimento? ¿O el problema es que no tienen plata, que no hay trabajo, que no se puede hacer un emprendimiento? Que el problema no es que falte alimento, el problema es que no hay trabajo, ni hay posibilidad de emprender en forma privada, ni hay demanda laboral, y hay ausencia del Estado. Claro, es más fácil poner un comedor infantil que generar puestos de trabajo genuinos. Normalmente los políticos tienden a llevar los proyectos hacia mitigar los efectos, ¿no? Bueno, un río todos los años lleva el camino. ¿Qué hace el político? Proyecto para recomponer el camino. Y no, la verdad tenés que hacer un puente o canalizarlo. No, pero el problema no es ese, sino que todos los años el río se lleva el camino. Claro, el político, ¿qué le importa más? Que trabaje sobre los efectos. Porque cuando vos trabajas sobre los efectos, tiene mucha más visibilidad política que trabajar sobre la causa. Por ejemplo, ¿qué da más efecto? Decir, voy a alargar una línea de crédito para toda Argentina para las elecciones de ahora del 14 de noviembre, o voy a alargar de nuevo los IFE, ingreso familiar extraordinario, y es muy probable que gane más votos
regalando plata que generando puestos de trabajo. Entonces el político normalmente le gusta el proyecto que tiene más impacto visible, y tiene más impacto visible cuando se trabaja sobre los efectos del problema, no sobre las causas del problema. Porque hay veces que las causas del problema son profundas, son estructurales, vienen de largo en la historia, y cambiarla no es tan sencillo. Pero claro, miren, el subsidio trabajar empezó en los 90 con Duhalde, 90 y pico, 95, 94, que era un programa de subsidios temporales por no trabajar, llamados trabajar, hasta que hagamos un programa serio que reactive el mercado para que absorba la micro y pequeña empresa y la empresa tome trabajo. Bueno, nunca más se fueron los subsidios de empleo diciendo es una respuesta temporal al problema de fondo. ¿Qué pasa? El chico que tiene fiebre se mantiene siempre con gripe y es adicto a la cafeaspirina que le baja la fiebre. Esa adicción al político le da muy buen resultado. O sea, inaugurar todos los años comedores infantiles da voto. Generar puestos de trabajo independiente, y una vez que una persona es independiente, ya no sé si te va a votar, ¿eh? Te va a votar mientras que te necesita. Entonces, normalmente cuando la política está metida en el medio, hay una tendencia a trabajar sobre los efectos, no sobre las causas. ¿Cuál es la tarea de un técnico? Buscar la causa. ¿Qué significa buscar la causa? En trabajar con el productor y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema que ustedes ven? Y empezar a preguntar, ¿por qué se da ese problema? Y empiezan, bueno, la verdad es que aquí no, seguimos trabajando con el ejemplo de la Sierra de Córdoba. No sé, pero el problema es que no hay vitivinicultura, nada. Tenemos que empezar a decir, ajá, ¿por qué? Ah, a ver, ¿por qué? Y porque, bueno, no hay cultura, no hay capacitación. Ah, entonces vos abajo del problema central pones la primera causa. ¿Cuál es la primera causa? Es que, bueno, no, o una de las causas es la falta de capacitación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les he puesto en este ejemplo que, bueno, acá hay bajo nivel de actividad económica. Al haber bajo nivel de actividad económica, ¿qué pasa? Hay desempleo, hay disminución de los ingresos per cápita, pero ese es el problema central. ¿Cuáles son las causas de ese problema central? Y bueno, la verdad que los sectores tradicionales de la economía están en reconversión y están echando gente. Y no hay apoyo insuficiente a la creación de nuevas empresas. Ah, bueno, ¿por qué hay apoyo insuficiente? Y se le hace una pregunta de por qué a cada una de las causas. ¿Y qué se produce en la cabeza del técnico? Y si está trabajando con productores, un proceso de reflexión sobre cuáles son los problemas centrales y cuáles son las causas de los problemas. Cuando mejor elegida esté la causa, más certero es el proyecto en cambiar el problema. Y normalmente esta es una de las partes más complejas de los proyectos. ¿Cuál es el problema que vamos a elegir y cuál es la causa de los problemas? ¿Cuáles son? No, casi siempre la realidad es multicausal. No es que uno dice, este es el único problema del proyecto. Hay muchas causas de los proyectos. Bueno, cuando más causas trabaje el proyecto, más eficiente es y mayor impacto tiene en la realidad. Sigamos con este ejemplo de desarrollar la vitivinicultura en la Sierra de Córdoba. Y bueno, vos decís, bueno, mirá, la verdad es que no hay cultura de trabajo, no hay capacitación, no hay capacidad, no se sabe cómo cultivar la vid. Tampoco hay análisis de suelo y análisis de riego, de la calidad del agua. A ver, tampoco no tienen capital para invertir y esperar, bueno, ya tenemos 4 causas. No hay capacitación, no hay cultura de trabajo, no hay diagnóstico técnico del ecosistema, no hay disponibilidad de capital para hacer una inversión a mediano y a largo plazo. También podemos decir, hay falta de política en el municipio de apoyo o todavía no están desarrolladas, creo que contabas que hay una intención. Entonces vos te das cuenta que podés trabajar el proyecto de muchas de esas causas. Podés trabajar en la ampliación de la cultura de trabajo, esa es una línea de proyecto, eso se convierte en un objetivo específico. La solución a cada causa del problema se convierte en un objetivo específico.
Entonces uno hace el árbol de problemas, como el dibujito que le estoy mostrando ahí, hace análisis de causa y a cada causa la puede convertir en un objetivo específico. Siendo el objetivo específico la solución concreta, precisa y cuantificable de esa causa del problema. Entonces uno dice, bueno, estoy fantaseando, la verdad que no hay capacitación, no se sabe cultivar vid ni hacer vino en esta zona de la Sierra de Córdoba. Bueno, objetivo específico número 1, aumentar la capacitación o aumentar las capacidades de 80 productores de la Sierra de Córdoba mediante talleres que se les enseña a cultivar vid y hacer vino y se los lleva de viaje a Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, donde hay vino. Ya tenía un objetivo específico. Ya tenía algo concreto que querés lograr para atacar una de las causas del problema, que es la falta de capacidad, ¿no? La cultura de trabajo es que tu cabeza y tu cuerpo aprendan un oficio nuevo. Eso no se aprende solo con un año, se aprende a través del tiempo y reflexionando sobre la propia cultura de trabajo. Bueno, falta de cultura de trabajo. Bueno, acá vamos a hacer un proceso de llevar a los productores 4 viajes, 2 a Mendoza, para que charlen con productores que ya tienen esa cultura de trabajo, que le muestren el oficio, ¿no? Normalmente, la herramienta para modificar la cultura del trabajo es que el productor vea a otro productor con el cual se identifica que hace vid. Ya, si yo soy igual que este, entonces ¿cómo no voy a aprender a hacer vid? Y la otra es el seguimiento permanente, ¿no? Porque ¿qué pasa? La cabeza puede recibir una información nueva a través de un proceso de capacitación, pero el cuerpo no está acostumbrado ni está esa nueva capacitación metida en la memoria profunda, no en memoria superficial. ¿Cómo se convierte en hábito de cuerpo y en memoria profunda? Repitiéndolo a través del año. Entonces, si es un proyecto que tiene que cambiar cultura de trabajo, como puede ser de la Sierra de Córdoba, tiene que haber un seguimiento de 2 o 3 años, porque eso lleva en incorporar una nueva cultura de trabajo. Entonces ya tiene un objetivo específico. 1, capacitación. 2, seguimiento y visita de experiencia para modificar cultura de trabajo. Después no tienen capital de trabajo. Bueno, 3, creemos un fondo rotatorio para instalar, para promover la vitivinicultura en las tierras. Y vamos al fondo rotatorio, va a ser de tanta plata para tantos productores. Ya tiene un tercer objetivo específico que va a una de las causas del problema. Fíjense, habíamos empezado que el problema principal es que en tal lugar de la Sierra de Córdoba no hay vitivinicultura. Está en 0. Bueno, a ver, ¿por qué está en 0? ¿Cuáles son las causas? Y ahí la vamos sacando, ¿no? Habíamos dicho otra de las causas potenciales, se desconoce las características de los suelos y del agua para saber qué tipo de vid va a andar ahí. No sé, este no es mi territorio académico, es más territorio de ustedes. Bueno, objetivo específico número 4. Contratar consultorías para analizar estudios de suelo en todos los lugares, analizar el agua, el clima, para definir el tipo de producción que se va a llevar adelante. Entonces uno va construyendo el árbol de problema y a la vez que va construyendo el árbol de problema, va construyendo las soluciones para esas causas de problema y cada una de esas soluciones se va convirtiendo en un objetivo específico, ¿no? De esa manera, uno va creando un árbol de objetivos, ¿no? Vamos hasta ahí. Entonces, se trabaja el objetivo, el problema, se prioriza los problemas, se analiza la causa, se apunta a las causas, con la tensión de que siempre es más visible políticamente y técnicamente trabajar con los efectos que con las causas, ¿no? Pero bueno, un proyecto serio que tiene la pretensión de modificar la realidad trata de apuntar a las causas, ¿no? Uno con la experiencia aprende que, bueno, un poquito y un poquito, digamos, hagamos un poco de show para que los técnicos mantengamos nuestro laburo y los políticos vuelvan a ganar elecciones, pero también hagamos que las causas estructurales que detienen a la producción rural se modifiquen con esto, ¿no? Entonces, con esta idea, les vuelvo a ir a repetir, ya 31 ya un poco cerrando, si ya me reta Dante. Entonces, el objetivo general es el objetivo a largo plazo, ¿no? Este sueño que hacia dónde llevamos nuestras acciones y que sirve para medir la coherencia del objetivo específico que tiene que ir para ahí, ¿no?
El objetivo específico es el cambio, los cambios que el proyecto quiere lograr después de su ejecución. Por eso tienen que ser específicos, tienen que ser medidos, precisos, alcanzables, tienen que ser cuantitativos. O sea, mirá, acá vamos a hacer 25 capacitaciones para 80 productores. Vamos a ampliar el riego a tanta finca de tantas hectáreas. Vamos a ampliar o vamos a estimular el cultivo de 800 plantas de vid en 15 productores. El objetivo específico, que es la solución a las causas del problema central seleccionado, tiene que ser específico y cuantitativo y preciso. Porque después el objetivo específico, el que te evalúan, el que fundamentalmente te evalúan para saber si el proyecto ha sido exitoso o no. Entonces, tiene que ser clarito, Normalmente el objetivo específico es arerir orur, ¿no? Que es los verbos usados en infinitivo. Incrementar, promover, lograr, porque es algo que vos querés generar en el futuro. Son los resultados que los describe hoy para generar en el futuro. Por eso va en infinitivo, ¿no? Incrementar, promover, aumentar, describir, no sé, hacer lo que quieras hacer para el futuro, ¿no? Vuelvo a repetir, objetivo general, largo plazo, diagnóstico, el problema hoy, objetivo específico, la solución a las causas de los problemas que hemos diagnosticado. Este objetivo específico es lo que vas a lograr con la ejecución del proyecto, concreto, claro, preciso, cuantitativo. Normalmente en la justificación del proyecto va todo la charla, digamos, la explicación menos precisa, pero en los objetivos específicos, cuando lo escriban es tac. Objetivo específico 1, lograr 80 productores capacitados, número y concreto y claro y bien específico cuál es el resultado que van a tener con la ejecución del proyecto. Porque lo que se espera según la metodología de marco lógico es que un proyecto bien concretado ha logrado los objetivos específicos que se ha propuesto. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Hoy quería darle esto, el rol, digamos, el lugar donde se para un técnico en desarrollo, las tensiones que maneja para el lado del financiamiento y para el lado del productor, en qué lugar se va a parar uno, si va a mirar para el lado del oro, si va a mirar para el lado del productor, y si va a ponerse en el medio y va a tener inteligencia desde su propia posición ideológica. Mi posición es que los técnicos tenemos que tener posición ética e ideológica, hay otros que son más liberales, no sé, cada uno elige cómo estar en este mundo. Después que vos estás ahí, buenísimo, ahora lo entendí, ahora cómo se arma un marco lógico. Objetivo general, problema, objetivo específico, ¿no? Que son estas tres partes que hemos visto hoy. Siempre entendiendo de dónde viene la plata, cuál es la ley del oro, cuál es la intencionalidad política y técnica que pone el que da la plata para traducirle lo que el productor percibe de acuerdo al lenguaje que maneja, ¿no? Y en el tema de problemas, no olviden que ahí va a haber también unas tensiones. El problema como lo percibe el productor, no todos los productores tienen los mismos problemas según su tamaño, ahí hay un debate y hay un consenso. El problema como lo perciben los técnicos, los percibimos los técnicos. El problema como lo perciben los políticos, si es en un caso como la Sierra de Córdoba, que contaba esta alumna, que es con el municipio. Y el intendente, yo no sé si va a estar tan preocupado en desarrollar la vitivinicultura, que va a dar resultados dentro de 4 años, como que las elecciones son el año que viene, digamos, ¿no? Y maneje esas dos tensiones. Tener resultados para cuando él o ella no va a estar, porque es buena persona, porque tiene el objetivo de eso, porque es una persona del bien público, pero a la vez tiene que ganar elecciones, ¿no? Entonces te mete otro elemento, que es la urgencia, el impacto en el voto, es la visibilidad política, es la publicidad del proyecto, ¿no? Muchísimos proyectos terminan en el acto político. Después uno va y encuentra lo que llamamos los técnicos arqueología del desarrollo, ¿no? Grandes galpones que nunca se han utilizado, tractores tirados que nunca los productores se apropiaron de ello, grandes fondos que recibieron y nunca más aparecieron más lo que se los recibieron, porque eran proyectos que tenían más intención electoralista, ¿no?
En la clase que viene ya vamos a bajar a cuestiones más concretas, vamos a resultados, actividad de insumo, y después vamos a ver toda esta parte y presupuesto, ¿no? Yo no voy a profundizar mucho en presupuesto porque ese es más del mundo de la gente que les gustan los números. En mi experiencia, a los agrónomos y a las agrónomas no son mucho de hacer, les gustan los números relacionados con la naturaleza, no con la plata, ¿no? Así que ahí voy a dar unas pequeñas sugerencias de cómo se arma un presupuesto, cuáles son las características, especialmente con recursos propios y recursos ajenos, ¿no? Y bueno, y con esto y con la clase que viene terminamos la de proyecto. La idea que teníamos con Dante es que el jueves que viene terminamos la clase de proyecto, el martes que viene hacemos una clase de consulta con los 3 profes, Daniel, Dante y yo, y los vamos escuchando y escuchando a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes, viendo cómo van elaborando su proyecto y enriqueciéndoselo. Mirá, guarda con esto, ya vayan pensando el objetivo, el listado de problemas que van a trabajar, las causas posibles de esos problemas, tal vez desde la perspectiva técnica, los que tengan articulación con productores, ya pueden ir preguntando a los productores cuáles son los problemas que perciben y cuáles son las causas, y vamos a ir armando con ustedes los árboles de problemas y los objetivos específicos y el objetivo general, ¿no? Así que hasta aquí llegamos ahora. ¿Les parece bien, chicos, chiques? Bueno, profe, muchas gracias. Bárbaro, me he pasado un poquito, 10 minutos, bueno, es lo que los he esperado. Entonces les pido que se retiren, así yo puedo grabar para que quede la clase en el YouTube o en el aula virtual. Profe, gracias. Hasta luego. De nada, querido. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.